Yo sé que Dios tiene algo para nosotros en esta mañana. Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva serie. La nueva serie es fácil, se llama Efesios. Vamos a estar cubriendo la carta de Efesios, el libro de Efesios, y yo sé que va a ser de bendición para nosotros en esta mañana, así que prepara tu corazón. Vamos a orar por la palabra y comenzamos. ¿Está bien? Solo, Padre, gracias Dios por tu palabra, Dios. Gracias Dios porque tu palabra es viva, poderosa, eficaz, Dios. Señor, te pido que que abramos hoy nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Señor, que de aquí no salgamos iguales, pero siempre con una revelación más clara de quién eres tú, quiénes somos nosotros y lo que tú quieres que logremos, Padre. Te pido, Dios, que tú hables a través de mis labios, Dios. Que seas tú el que hables, Padre. En el nombre de Jesús. Su iglesia dice: amén, amén. Bueno, Efesios es una carta, es de mis libros favoritos de la Biblia. Me encanta. Cuando yo estaba apenas como que explorando, no dependiendo del pastor, no dependiendo de nadie, pero simplemente yo en mi explorar y aprender de Dios, Efesios fue el libro que me impactó, me cambió el chip de quién soy yo, de quién es Dios y el propósito por qué estoy aquí. Y creo que, espero que Dios pueda hacer lo mismo en ti. Bueno, Efesios comienza con amor y termina con amor. Es un libro que comienza con amor y termina con amor. Y sabes que no nomás es Efesios que comienza así. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia, comienza así. En Génesis sabemos que Dios crea su creación, nos crea a nosotros por amor, porque nos quería amar. Nos creó porque nos tenía ya en su corazón y nos creó para amarnos. Y sabemos que en Génesis la humanidad decide tomar su propio rumbo, termina pecando, separado de Dios, y vemos que al final de la Biblia, en Apocalipsis, vemos que termina también con amor, porque durante toda la palabra de Dios vemos la historia de redención de Dios a su pueblo. Quiere redimir a su pueblo. Se pierde la humanidad en Génesis, es corrida del jardín, y de ahí en adelante está Dios tratando de ganarse el corazón de su pueblo, y sabemos que Él termina redimiendo a su pueblo, y terminamos en Apocalipsis donde Él viene por su pueblo y estamos con Él por la eternidad. Entonces comienza con amor y termina con amor. En esta enseñanza pueda que me ponga un poquito, nos ponemos nuestros gorros de estudiantes y yo el de maestro, y luego voy a intentar y predicar al final, si está bien. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo escribió una carta apasionada para animar a los cristianos de Éfeso y darles energía, crecimiento en su fe. Me encanta esta carta porque hay cartas donde Pablo está escribiendo como para corregir comportamiento de la iglesia, instrucción, lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal. Pero lo que me encanta de esta carta es que es una carta que quiere animar. ¿Cuántos saben que necesitamos ánimo? ¿O nomás yo? Hay días que yo necesito ser animado, que mi fe necesita ser energizada, y yo creo que ustedes también. Asimismo, los cristianos en Éfeso estaban igual. Efesios nos da una visión impresionante. Otra cosa que me encanta de Efesios es que nos da una visión impresionante y majestuosa de la iglesia. Yo como pastor y creciendo en la iglesia y creciendo con un papá que es pastor, veo el plan de Dios en la iglesia, veo el poder de Dios en la iglesia, veo el amor de Dios en la iglesia, no perfecta, a veces medio feo, pero Dios está ahí y está obrando, y es lo que nos da esperanza. Entonces, Efesios nos da una visión impresionante y majestuosa de la iglesia. La iglesia que se une en Cristo. La iglesia es el único templo celestial que debe sobre todo esforzarse por mantener esa unidad que da testimonio de Dios. Cuando estamos unidos como iglesia, estamos funcionando como el testimonio de Dios, damos propósito de Dios en la iglesia. Pablo quiere que veamos el propósito unificador de Cristo y para el mundo, precisamente como a través de la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús es la esperanza del mundo. Y si nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza,
Entonces Dios levantó a la iglesia, como vamos a ver, y la comisionó para ser la esperanza del mundo. La iglesia local es la esperanza del mundo. Yo lo creo y por eso estoy aquí hoy compartiendo. El apóstol Pablo también escribió la carta de los Efesios mientras estaba en prisión. La tradición dice que creen que estaba en prisión en Roma, donde estaba en una casa, no estaba en una prisión, donde en otras ocasiones estuvo en un pozo, donde sea donde los metían. Pero él estaba en una casa, arrestado ahí, pero podía entrar y salir gente, personas, y él tenía ahí escribas que les compartía y ellos escribían las cartas por él. Entonces él estaba en prisión alrededor de 60 después de Cristo, 60 años, 61, 62 años después de Cristo. Entonces él está escribiendo a los de Efesios y aquí en prisión Pablo está pensando, yo creo, en todas las personas con las que tuvo contacto. Creo que estaba pensando en aquellos que invirtió tiempo, que oró por ellos, que les compartió aún el evangelio y que ahora son parte de la iglesia. Y imagino que él está pensando, ¿cómo estarán? Sé que es difícil ahí en Efesios, que la cosa no está fácil. Y yo creo que él, en orando, empieza a escribirles una carta de ánimo, porque los ama como debemos de amar a la iglesia. Entonces, ¿por qué estaba preocupado o no preocupado? ¿Por qué? Pues sí, pensando en los cristianos en Éfeso, porque la ciudad de Éfeso estaba llena de idolatría y prácticas paganas, llena de idolatría. Pablo sabía esto porque había viajado más de 3 veces o 3 veces, había hecho viajes misioneros a Éfeso y de hecho vivió 2-3 años ahí, donde él ayudó a comenzar una iglesia y él sabía los retos que iba a enfrentar a la iglesia, que iban a enfrentar los cristianos de Éfeso. Igualmente como tú y yo enfrentamos retos en la cultura de este mundo, en el sistema de este mundo. ¿Están conmigo? O nos dicen, no, es que no he enfrentado ningún reto. Pues a lo mejor no estás caminando como cristiano o viviendo como cristiano, porque los que vivimos como cristianos hemos enfrentado retos. ¿Qué tipo de retos? A lo mejor burla de nuestros amigos, de nuestra familia, rechazo por lo que creemos y nuestras ideologías políticas y todo lo demás, ¿no? Entonces, Pablo sabía que iban a enfrentar retos. Los cristianos de Éfeso eran principalmente gentiles. ¿Qué son gentiles? Gentiles son personas que no son judíos. Cualquier persona que no es judío es un gentil. Entonces, aquí en Éfeso estaba lleno de gentiles de toda parte del mundo, no nomás judíos. Entonces, esto es importante de saber porque los gentiles no habían crecido con la tradición judía, no habían crecido con experiencias de los judíos. Entonces, ellos eran todavía más nuevos a lo que es la fe. ¿Okay? ¿Cuántos entraron a la fe o al cristianismo y todos están así como que no sé qué onda aquí, ¿verdad? Entraste porque Dios te habló, porque sentiste el amor de Dios y respondiste a ese amor y al evangelio, pero dices, ¿ahora qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde voy? Entonces, así estaban los gentiles también. Entonces, al vivir ellos no nomás fueron llamados por Dios, pero estaban viviendo como creyentes contraria a una cultura bien difícil, una cultura que ya estaba muy establecida de idolatría y de adoración a otros dioses. Entonces para ellos iba a ser un reto vivir en esta área de Asia. ¿Okay? Sabemos que ahora Efesios se encuentra en Turquía, en lugar de ahí en el área de Turquía. ¿Okay? Entonces la oración aquí de Pablo comienza majestuosa y es una oración llamada a adorar. Comienza la carta, ahorita la vamos a ver, comienza con animando a la gente a adorar a Dios, a exaltar a Dios, doxología, empieza a compartir por qué debemos adorar a Dios, bendecir a Dios por sus cosas y cualidades increíbles. Entonces vemos que aquí también Pablo lo que quiere hacer es como que elevar la mirada de todos los creyentes. Elevar la mirada de ver las cosas de la tierra a ver las cosas de arriba, las cosas del cielo. Porque cuando tú y yo elevamos nuestra mirada y podemos ver el propósito, o no entenderlo, pero creer que hay un propósito y un plan
para nuestras vidas que viene de Dios. Entonces nos da paz, nos da tranquilidad, nos da claridad. Pero cuando estamos viendo las cosas a un nivel de la tierra, nos podemos llenar de temor, de incertidumbre, de tantas cosas por lo que vemos aquí en la tierra. Entonces Pablo sabía que estos creyentes iban a pasar por retos y quería siempre que elevaran su mirada. Por eso me gusta la iglesia, me encantan los domingos o estudios bíblicos, porque siempre me eleva la mirada. Siempre me recuerda que hay un Dios poderoso que está en control de todo lo que estamos viviendo. Amén. Por eso le adoramos. No, la adoración obviamente lo hacemos para exaltar a Dios, pero también nosotros beneficiamos de esa adoración porque nos eleva nuestra mirada a lo que es importante. Entonces el Evangelio de Cristo es mostrado a los creyentes de Efesios, y cuando ellos deciden creer en el Evangelio van a ser afectados, como ahorita dije, de ciertas maneras, y más porque en esta área de Éfeso se adoraba una diosa griega, Artemisa, también conocida como Diana. A lo mejor han visto una estatua de Diana, a lo mejor han leído de ella, han aprendido de ella en la escuela. Era una diosa creada por los de Éfeso, y no nomás era una diosa, pero todo lo que pasaba en la área de ahí de Éfeso se centraba en la adoración de esta diosa. O sea, había una dedicación tremenda a la adoración de ella, y todo lo que hacían en el mercado, en filosofía, en todos los rituales, todo era adoración a ella. De hecho, el templo también era el banco de la área ahí, entonces todo el dinero pasaba y salía por ahí. Era realmente el centro de lo que se estaba haciendo ahí en Éfeso. Y los creyentes están, ¿cómo vamos a vivir en un lugar que va totalmente contrario a esto? Y yo creo que ellos estaban un poco nerviosos, y Pablo en su carta les está recordando que Dios es nuestra ancla y Dios es nuestra esperanza. Dios realmente está involucrado en este plan. Él no nomás los salvó y se fue a ver cómo les va. No, Dios está ahí entre ellos, Dios está obrando en sus vidas, Dios no los va a dejar. Entonces podemos ver que hubiera podido ser bien intimidating, hubieran podido estar bien intimidados con vivir al contra de esta cultura. ¿Okay? También obviamente era un lugar donde había mucho mercado. Había un puerto ahí muy importante, y también era una ciudad muy metropolitana. Entonces era un lugar mega importante, no nomás en Asia, pero por todo el mundo se conocía de esta área. ¿Están conmigo? Les estoy dando un poquito de trasfondo para que podamos entender lo que estamos leyendo y por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo y cómo aplica a nosotros. ¿Okay? Entonces había un templo enorme donde construyeron este templo porque cayó del cielo un meteorito, y de ahí hicieron un templo pensando de que un Dios cayó del cielo, es una señal, aquí cayó, y ahí es donde construyeron el templo para la adoración a Artemisa o a Diana. ¿Okay? Entonces podemos ver que aquí realmente había una adoración a un Dios falso, obviamente. Entonces la gente inventó estas religiones. Estaban en un tiempo donde se estaban inventando muchas religiones, muchas filosofías perdón, no nomás en Grecia, pero por todo el mundo se estaba inventando un chorro de cosas. Y Pablo quiere venir y decirles, hey, hay algo que no se inventó por hombre, hay algo que siempre ha existido y se llama Jesús, se llama Dios. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores. Y quiere ellos recordarles que este Dios que siempre ha existido está con ellos, va a estar con ellos, y su plan sigue en pie. Su plan sigue en pie. Y muchas veces yo creo que nosotros podemos dudar si el plan de Dios sigue. Cuando vemos cómo está el mundo, cuando están pasando cosas, podemos decir, híjole Dios, ¿qué onda? Pero necesitamos recordar que Dios está en control. Dios ha planeado estratégicamente que cada parte de su redención, no nomás para redimir a la creación, para redimirnos a nosotros. Él sigue redimiendo. Dios sigue salvando. Esto es importante. Dios te está redimiendo todavía. Dios te está salvando de ti mismo todos los días. Por eso es importante que oremos también por familiares, por amigos que ahorita están batallando, que no conocen de Cristo, que Dios los quiere redimir a ellos también.
antes de que caigan en más destrucción y últimamente estar más separados de Cristo. ¿Okay? Oremos. Dios está redimiendo y está salvando. Amén. Ok, vamos a entrar, ¿no? Porque después se me va el tiempo machín. Esa es una introducción muy larga, pero creo que es esencial. Entrando a Efesios ya vamos a entender un poquito en estas semanas por qué estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con el verso. Vamos a empezar desde el principio, pero vamos a empezar a enfocar en el verso 3. Dice el versículo 1, y no está en las pantallas el versículo 1, pero dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo. Me encanta que puso Pablo eso rápido, porque no dice, le escribo esta carta a todos los que creen en Cristo, a todos los que vienen a la iglesia los domingos. No, él escribe la carta a todos los fieles, digan fieles seguidores. Una cosa es, sí, voy a la iglesia de vez en cuando, y otra cosa es ser un fiel seguidor de Jesús. Déjame decirte por qué Pablo está escribiendo esto desde el principio. Porque él entiende que si tú estás adorando al mundo y la cultura del mundo y tratando de seguir a Dios al mismo tiempo, pues no va a haber mucho problema. No va a haber mucha guerra ahí. Pero cuando tú decides ser un fiel seguidor de Jesús, te vas a encontrar con batallas. Te vas a encontrar yendo en contra de la cultura. ¿Están conmigo? Entonces dice, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Me encanta esto porque muchas de las cartas de Pablo empiezan así, que Dios les dé gracia y paz. Me encanta que Pablo tiene una revelación de un Dios que quiere dar gracia y que quiere dar paz. Ese es el corazón de Dios. ¿Están conmigo? El corazón de Dios es dar gracia y paz a sus seguidores, a su iglesia. Y ahora sí entramos al versículo 3. ¿Ok? Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Quiero decirte algo, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está interesante que Pablo comparte esto de lugares celestiales, porque él está tratando de mostrarles a ellos que hay un Dios que está mucho más arriba. Hay un Dios que realmente está mucho más arriba, sentado en lugares celestiales, que te quiere bendecir. Mucho más arriba que Diana, mucho más arriba que otros dioses. Hay un Dios sentado en lugares celestiales que quiere bendecirte. Pero, ¿cómo es que Dios te quiere bendecir? En Cristo. En Cristo. La única manera que tú y yo recibimos bendición espiritual es cuando estamos unidos a Cristo. Pues que Dios te bendiga. ¿Verdad? Lo usamos mucho. Dios te bendiga. Dios bendíceme. Pero la pregunta es, ¿estás unido a Cristo? Porque así es como recibimos la bendición celestial, espiritual, perdón. ¿Están conmigo? Entonces, esa es la manera en que tú y yo recibimos la bendición. Yo le doy gracias a Dios por eso, nomás leyendo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, es que necesito ayudar a más viejitas a cruzar la calle para ser bendecido. No, es que necesito hacer más buenas obras. No, es que necesito parar de hacer esto. Y sí, de alguna manera sí, pero la razón por que tú y yo somos bendecidos no tiene nada que ver con nosotros y tiene que ver todo con Dios. Que Jesús nos amó tanto que Él decide bendecirnos cuando tú y yo decidimos creer en Jesús y estar en Cristo. ¿Están conmigo? Versículo 4. Versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, otra vez esa palabra, en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que seamos santos, separados a la cultura, separados para su gloria, separados para su reino, separados para su obra. Él nos está separando. Esto es importante de entender que Dios Pablo lo que está haciendo aquí está hablando de identidad.
de quiénes somos nosotros. Porque si tú no sabes quién eres en Cristo, no vas a saber cómo vivir en Cristo, cómo caminar en Cristo. Entonces, si vemos todo el libro de Efesios, comienza con una sección de quién eres en Cristo, lo que Dios hizo por ti, y por lo que Dios hizo por ti, ahora quién eres, así es como debes de vivir. Y empieza a hablar de cómo caminar, como dignos del llamado y todo eso. ¿Están conmigo? Y luego termina en Efesios 6 hablando de guerrear, de nuestra pelea, nuestra carne ni sangre, y todo eso lo vamos a estar viendo, y espero que regresen la semana que entra, ¿ok? Pero Dios tiene algo aquí, ¿ok? Bueno, versículo que leí ahorita, 4. Entonces Dios nos amó antes de la fundación del mundo, ya estaba pensando en ti y te eligió para que tú seas santo a sus ojos. O sea, qué increíble, ¿no? Que Dios ya estaba pensando en ti antes de crear el mundo. Él dijo, yo tengo un plan para Rudy, yo tengo un plan para Germán, yo tengo un plan. Y es un buen plan porque yo lo amo. Tú tienes que entender eso, que Dios te ama y pensó en ti y te eligió a ti para cosas grandes. ¿Okay? Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y dio gran gusto hacerlo. En otras versiones aquí habla de la predestinación, que fuimos predestinados en Cristo para vivir, para ser parte de su familia, para ser adoptados como hijos, como hijas a la familia de Cristo. Entonces Dios no tenía un plan B, un plan C y un plan D. Él no vio que el enemigo se metió y hizo su marranero y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le hago? No, Dios, su plan sigue siendo el plan A. ¿Están conmigo? Esto es importante saber porque tenemos un Dios soberano. No un Dios que es reactivo, no está reaccionando. No es como nosotros que reaccionamos. No, Él tiene un plan, Él está seguro en su plan y sabe que su plan se va a cumplir. Y yo le doy gracias a Dios que yo sirvo un Dios así, que no sirvo un Dios reactivo que, ay, ¿cómo va a reaccionar a mí hoy? ¿Cómo va a reaccionar a esto, a lo otro? No, Dios es un Dios que ya tiene un plan y ese plan es basado en amor por ti y basado en amor por mí. Por eso le adoramos y le damos gracias, porque sabemos que Él tiene buenos planes para nosotros y lo muestra en adoptándonos como sus hijos. Y vemos en Efesios, en unas escrituras después, no me voy a meter mucho por tiempo, pero vemos después que antes de estar en Cristo estábamos viviendo como hijos de la perdición, como hijos del príncipe del reino de oscuridad. Estábamos viviendo queriendo satisfacer la carne, haciendo lo que nosotros queramos y todo eso, pero después Dios nos adopta, nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz admirable. Pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para declarar las virtudes de aquel, ¿no? Las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Antes nuestro padre era el príncipe de oscuridad, ahora nuestro padre es el rey de reyes y señor de señores, adoptados a su familia. Amén. Y esas son las buenas noticias y es lo que aquí Pablo está tratando de hacer entender a los efesios y nos quiere hacer entender a nosotros también hoy, recordando a quién pertenecemos. Y conforme a quién pertenecemos, es como nosotros vivimos, es como tomamos decisiones, es como vemos la vida, es como vemos los problemas, conforme a quién pertenecemos. Eso es importante porque cuando sabemos que pertenecemos al Dios Todopoderoso, no tenemos que temer. Igual está diciendo a los efesios, no tienen que temer porque Dios está con ustedes, porque son familia de Dios. ¿Están conmigo? Él lo quería hacer. Era de su gracia Dios quiso adoptarnos. No dijo, ay, qué bonito Rudy, mira cómo se avienta. Sí, yo decido que yo quiero que él sea adoptado. No, porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con él. Él en su amor por nosotros nos adoptó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque si fuera por lo que yo hago, hubiera estado en una mala situación. Pero es en su amor, es su gracia, que es rica en misericordia, que es abundante en misericordia, que nos adopta y que nos recibe como sus hijos.
¿okay? Y porque Él hace todo esto de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia, digan abundante gracia, que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Perteneces a su Hijo amado, perteneces a Jesús. Derramó de su gracia abundante sobre nosotros. O sea que Jesús no dijo, oh Dios, ay pues bueno, le doy una chance. Bueno, pues a ver qué onda aquí, lo dejo entrar un ratito. O bueno, lo voy a perdonar. ¿Cuántos cuando alguien nos ofende nos toma tiempo decir, bueno, lo perdono? Jesús no la pensó 2 veces. Jesús, Dios, pensó en ti antes de la fundación del mundo. Él ya te ama antes de todo lo que hayas hecho. Mañana no puedes hacer algo para que te ame más o te ame menos. Su amor es constante. ¿Están conmigo? Entonces Dios nos ama a través de sus riquezas, a través de su gracia, los que pertenecemos a Jesús. No los que rechazamos a Dios, no los que quieren hacer lo que ellos quieren, no los que adoran a Diana, la cultura de este mundo y también lo adoran a Él de vez en cuando. No, los que pertenecen a Jesús, Él derrama de su abundante gracia. Amén. Versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Jesús nos compró, nos liberó. Es lo que aprendimos en Viernes Santo y lo que celebramos ese fin de semana de Pascua, que Jesús en su amor, en Dios, en su bondad y su gracia, nos compró nuestra libertad. Hay una palabra que usamos en la iglesia que no se escucha mucho allá afuera. Hay muchas palabras como gracia, como redención, como justificación. Todas estas cosas no las escuchas mucho allá afuera. Pero lo que aquí está diciendo Pablo es que hemos sido redimidos. Su redención en versículo 7. Entonces dice, ¿qué es la palabra redención en el griego? Es apolitrosis en el griego, y esta palabra quiere decir redención, liberación, que es el acto de liberar o el estado de ser liberado de esclavitud, como la de un prisionero o esclavo mediante el pago de un rescate. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo éramos prisioneros al pecado, éramos esclavos al pecado, no podíamos vencer al pecado, pero Jesús viene y vence el pecado por nosotros en la cruz, nos compra, nos redime, nos rescata y ya no somos esclavos al pecado. Él, dice la palabra, es que desarmó al enemigo de todo poder de nuestras vidas. Él nos compró. Ya no pertenecen a ti, le dice el enemigo, ahora pertenecen a mí, porque yo derramé mi sangre, yo pagué por sus pecados, y solamente un cordero inmolado pudiera hacer eso. Nomás alguien perfecto que no ha pecado pudo pagar por nuestra redención. Tú y yo no íbamos a poder ganarnos la redención. No importa a cuántas viejitas la ayudas a cruzar la calle, no importa cuántas comida mandas por todo el mundo, no importa qué tan bien te portes y cuántas oraciones hagas. Lo que te quiero decir es que Jesús es el que compró tu redención y solamente es en Cristo que tú y yo somos redimidos. ¿Están conmigo? Y estas son buenas noticias y es por eso que venimos y adoramos al Señor. Y era un recordatorio a estos creyentes de Efesios. Quiero leerles rápido Hebreos 9:15. Me estoy yendo rápido porque mucha info, ¿ok? Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Rápido, vamos a recordar algo. En Efesios eran más gentiles que judíos. Le está dirigiendo a los gentiles. Los gentiles habían escuchado por ahí del pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran los escogidos. Él escogió a Israel en el Antiguo Testamento, pero hay un nuevo pacto que a través de Jesús podemos tú y yo tener ese nuevo pacto que no nomás es para judíos, pero para todo el mundo, para gentiles y todos nosotros. Porque antes los judíos caminaban así como que nosotros los escogidos, sí. Pero ahora todos somos los escogidos y es lo que Pablo también le está diciendo en Efesios a los creyentes. Pero bueno,
entre Dios y la gente, versículo 15 de Hebreos, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia. Todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¿Okay? No había nada que nos pudiera librar. Bajo el primer pacto tenía que haber sacrificios constantemente y era todo un rollo para conseguir el perdón. Pero ahora Jesús, por eso dijo consumado es. Jesús fue el último sacrificio, el que redimió y por último y todo nos compró y nos liberó de ese pacto. ¿Okay? Y luego 1 Timoteo 2:6, Él dio su vida para comprarles la libertad. ¿A quién? A los judíos. No, a los bonitos. No, a todos. A todos. Así que no creas que Dios te escogió porque estás bonito. Te escogió a todos, feos, chaparros, altos, de todo, ¿verdad? Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, Dios nos rescató a través de su Hijo Jesús. Él pagó el precio necesario para nuestro rescate, para ser perdonados de nuestros pecados. Por eso me encantó esta última canción que cantamos, porque ese es el corazón de Dios, perdonarnos, no condenarnos. Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo, Juan 3:17. Él vino al mundo no para condenarnos y mandarnos al infierno. Nosotros mismos en rechazar, y luego después dice que los que rechazamos a Dios ya somos condenados. Dios no nos condena. Cuando rechazamos a Jesús y el Evangelio, nosotros mismos nos condenamos al infierno. Pero Dios dice, yo no vengo a condenarlos, al contrario, vengo a salvarlos. Hello. Y es lo que Él, no lo dijo así, ¿verdad? Pero así lo digo yo. Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 8 de Efesios 1 dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría e entendimiento. Entonces Dios en su bondad nos muestra, en inglés dice que nos muestra, nos ayuda a conocer la misteriosa voluntad de Él. Recuerden que una de las cosas que les atraía a los efesios, a los paganos, es la mística, lo misterioso. ¿Ah? ¿A poco no? ¿A poco todavía no le atrae eso a la gente? Lo misterioso, lo de allá afuera. Y Dios, y aquí está Pablo diciéndoles, hey, Dios quiere mostrar su misterio. Él tiene un secreto para el reino. Él tiene su manera que va a hacer las cosas y te las quiere revelar a ti. Te las está revelando, más bien ya se las reveló. Aquí dice que Él nos dio su sabiduría, de toda la sabiduría y entendimiento. Y luego versículo 9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos da esperanza? Su plan. Su plan. Oye, ¿cómo esa persona tiene tanta fe si no ve lo que estás viviendo? Oye, ¿cómo esta persona puede estar tan contento y gozoso? Oye, porque sabemos el plan. Sabemos que Dios gana al final. Y porque Dios gana al final, nosotros ganamos al final. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le dice a sus discípulos antes de irse al cielo? Le dice, no teman porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Mi plan va mucho más arriba que cualquier cosa que tú enfrentes en este mundo. De nuevo, recordándole a los creyentes de Efesios, tengan paz. Yo les he mostrado que yo estoy en control y voy a seguir mostrando. ¿Ok? También, hasta ahorita, versículo 10. Y el plan es el siguiente. O sea, ya les muestra cuál es el misterioso plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Dios, su plan es redimir, es unir. Me encanta esto porque la manera en que Dios comienza a hacer esto es a través de su iglesia. Ahora sí ya entramos en la iglesia y muchos oramos, Dios, véngase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo oramos y sí Dios lo quiere hacer, pero lo hace a través de nosotros. Nosotros cuando amamos a los demás,
cuando compartimos el evangelio, cuando ayudamos al necesitado, cuando somos las manos y pies de Jesús, estamos trayendo el reino de los cielos a la tierra. El reino de los cielos a la tierra y estableciendo el reino de Dios aquí. Y ese es el gran privilegio que tenemos como iglesia, de hacer exactamente esto. Y es el plan que Pablo les está contando aquí de nuevo a los creyentes de Éfeso. ¿Okay? Entonces, ya me lo termino. Versículo 11 si vemos Efesios 2, 1 al 10 y lo alineas con Efesios 3 al 10, te va a impactar cómo están conectados. Aún si lees Colosenses, porque Pablo no nomás le escribió a los de Éfeso, también le escribió a los de Colosenses y los de Filipo y otros lugares más. Él estuvo escribiendo varias cartas y luego las estuvieron repartiendo. Me puedo meter en más de ese detalle, pero por tiempo no. Pero lee Efesios 2, 1 al 10 en casa, porque no tenemos tiempo y te vas a dar cuenta qué poderoso está conectado con el primer capítulo. Pero quiero terminar con esto, porque para mí esto me impacta, me da paz, me llena de esperanza, y es el versículo 11, vamos a comenzar de ahí del capítulo 1. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Como sus hijos, tú y yo recibimos una herencia de parte de Dios. ¿Okay? Y ahí les va cuál es. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Eso me da paz. Y luego versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Entonces Pablo, obviamente él es judío, le está diciendo, nosotros fuimos los primeros en confiar en Cristo. Ahí empezó la iglesia en Jerusalén. Y les dice, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, Pablo está diciendo ahora a los gentiles, a los de Éfeso, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo. Entonces ellos escucharon el Evangelio. ¿Y qué fue su respuesta al Evangelio? Creer. Y porque ellos creyeron en Cristo, porque pusieron su confianza en Jesús, entonces ellos recibieron una herencia, y esta herencia es el Espíritu Santo. Y me encanta esto, porque si seguimos, y ya me lo termino, si seguimos leyendo, a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En otra versión dice que somos sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo. En la Reina Valera somos sellados. Y ese sello habla de la garantía. Ese Espíritu Santo habla de la garantía que tú y yo pertenecemos a Dios. Y el sello se usó para marcarnos que la promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. O sea que cuando tú le entregas tu vida a Jesús y Dios te llena de su Espíritu Santo, en ese momento tú eres sellado y el enemigo reconoce ese sello. Y es interesante el sello, porque si la vemos en Apocalipsis, sabemos que hay una marca de la bestia, ¿verdad? Y esa marca está puesta sobre todos los que han rechazado a Jesús. Pero los que hemos creído en Jesús hemos sido sellados. Nosotros también cargamos con una marca y no te la tienes que tatuar ni nada. Es el Espíritu Santo en ti el que te marca. Y este Espíritu Santo es el que Dios había prometido en el Antiguo Testamento que iba a ser derramado a todos los que creen en Él. Nomás lo voy a ir rápido. Joel 2, 28 al 29. Dice, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Eso va en contra de esa enseñanza, doctrina que nomás los hombres pueden estar en el ministerio
No es cierto. Aquí dice muy claramente que hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres, por igual. Por igual. Dios derramará su espíritu. ¿Por eso se acuerdan cuando la iglesia estaba escondida en Hechos y estaban ahí orando el día de Pentecostés? ¿Y qué pasa? Son derramados del Espíritu Santo y ahora podían salir a las calles con confianza de que están sellados, de que Dios está con nosotros, y podían vivir en autoridad, podían predicar en autoridad y no tenían por qué temer, porque tenían el sello del Espíritu Santo, que el enemigo los veía y no los podía tocar porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, que el enemigo los veía y no se metía con ellos porque más grande es el que está en ellos que el que está en el mundo. Ellos les está recordando Pablo: van a enfrentar cosas difíciles en Efesios. Va a haber culturas en contra de lo que ustedes creen, pero sigan creyendo en el plan y no se preocupen. La manera en que ustedes pueden saber que ellos son míos es que están sellados con el Espíritu Santo, que está ahí el Espíritu Santo para esforzarlos, para darles paz, para darles entendimiento, para darles conocimiento, para que ustedes puedan vivir la vida que yo les he llamado a vivir, no como la vive la cultura, pero como yo deseo que tú la vivas. Y si vemos después en los otros capítulos, va a empezar a hablar de cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de tratarnos, cómo debemos de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y empezamos a ver qué es el caminar que es digno del llamado, aún lo puedo decir así, digno del sello que Dios nos ha puesto. El Espíritu Santo, estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Somos redimidos gracias a la cruz, pero todavía estamos en un lugar imperfecto, en un lugar que Dios está redimiendo todavía. Tú y yo vamos a vivir un día en un cielo, una nueva tierra, perfecta, redimida. Todo lo que Dios tenía, su intención para la tierra, Él va a quitar todo lo malo y va a crear una nueva tierra, sin dolor, sin llanto, sin odio, sin tantas otras cosas, y nomás va a estar su presencia ahí, y ahí vamos a poder vivir. Los tiempos finales, la redención, la que tú y yo vamos a poder ver con nuestros propios, no sé si ojos espirituales o qué tipo de ojos vamos a tener, pero vamos a poder ver muy bien, eso sí sé. Él depositó en nosotros su Espíritu Santo. Sabes que estos términos los usaba mucho Pablo, porque sabemos que uno de los bancos más importantes de ese tiempo estaba ahí en el templo. Entonces usa palabras como redención, como sellar, todo esto, porque todo esto es intencional. Y este sello era una garantía, era un depósito de nuestras vidas, que cuando el enemigo quiera venir a robarnos, a destruirnos, no pueda, porque ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes que antes los emperadores o los reyes tenían un anillo, y con ese anillo, cuando querían mandar una carta y mandarla a su destino, primero la escribían y luego agarraban cera y la sellaban, esa carta. Y esa carta no se podía abrir hasta que llegara a su destino. Tenía una autoridad ese sello tremendo, y nadie podía tocar ni abrir hasta que le llegaba a la persona indicada para abrirla y para leerla. Y así mismo tú y yo somos sellados hasta el último día. Y va a haber un tiempo en el Apocalipsis donde Dios va a abrir the scrolls, no sé cómo es, los rollos que están sellados, y solamente Él va a poder abrirlos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hasta entonces tú y yo tenemos un sello que nos va a llevar hasta ese tiempo y que nos va a redimir por completamente. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. No sé cuándo tú compraste una casa, tuviste que dar un dinero y firmar algo, como una promesa, ¿no? De que, hey, yo voy a comprar esa casa, nadie la puede tocar, aquí está el dinero y aquí está mi firma y todo. De la misma manera, tú y yo pertenecemos a Dios porque Él nos selló. Él dio un depósito por nuestras vidas para que un día tú y yo podamos estar con Él por la eternidad. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Y es lo que les está recordando a los de Éfeso. No se preocupen, sí, la cultura y los dioses van a ir en contra de ustedes, pero más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo.
Ustedes están sellados con el Espíritu Santo. Sí, van a enfrentar situaciones feas y aquí, allá y todo, pero Dios está con ustedes y estará con ustedes hasta el fin del mundo. Quiero terminar en Hechos, capítulo 19, hay una historia donde Pablo está ahí y se está haciendo un alboroto porque Pablo está compartiendo el Evangelio. Y no me puedo meter en esa historia por tiempo, que ya me pasé, perdón, pero denme chance. Está esta historia donde él está, Pablo, compartiendo el Evangelio y se está enojando la gente de Efesios. ¿Por qué? Porque ellos ganan de la religión de Diana. Estaban ellos vendiendo estatuas pequeñas y las vendían y de ahí hacían su dinero y en los rituales, que de hecho eran rituales asquerosos, muchos de ellos orgías, cosas prostitutas y hacían un chorro de marranero y todo esto lo hacían como para adoración a ella. Entonces Pablo está aquí compartiendo el Evangelio y gente se está entregando al Señor y ya no quieren comprar esas estatuas y ya no están yendo a ofrendar al templo y ya están empezando a seguir a Dios. Entonces está un vato ahí preocupado, dice, si este sigue compartiendo el Evangelio, nos va a dejar en bancarrota, porque de esto vivimos. Y el pueblo, alborota al pueblo y empiezan a gritar. Que yo digo, que no nomás empiezan a gritar, pero empiezan a adorar en las calles. Quiero leerles esto, dice, empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Por todas las calles empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa, y empiezan a hacer un relajo y un ruido, y entran a un teatro donde se iban a empezar a debatir, pero, ¿se dice así, debatir? Sí. Y están ahí, pero dice uno, no hay que hacer alboroto aquí, se puede hacer la cosa peor, porque la gente empezó a gritar, dice en Hechos que por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. Y cuando leí eso, en estos días me impactó, de cómo tener una convicción de gritar esto por 2 horas, y nosotros batallamos para adorar a Dios por 20 minutos. Y nosotros que tenemos al Dios que realmente sí está sentado en los cielos, el Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin, nosotros tenemos toda la razón por qué adorarle, porque no nomás adoramos a un Dios que no nos ama de regreso, adoramos a un Dios que nos ama, que nos derrama su gracia sobre nuestras vidas. La princesa Diana no hacía nada para ellos, a lo mejor les llenaba el bolsillo de dinero, pero hasta ahí. Pero tenemos un Dios que nos compró, que dio su vida por nosotros, que se merece que le gritemos más de 2 horas, que le adoremos y le exaltemos con nuestras vidas. ¿Sabes qué? El mundo hace mucho ruido, más que nunca. No sé si has visto en estos tiempos que la cultura de hoy, la gente quiere gritar y quiere ahogar el Evangelio de Jesús. Pero su iglesia no va a permitir eso, porque el Evangelio de Cristo es poder para los que creen en Él y son salvos. Entonces el mundo puede gritar todo lo que quieran, pueden hacer todo el ruido que quieran como el enemigo lo hace, pero te quiero decir que el Evangelio de Cristo es el que transforma vidas, el que cambia vidas, y tú y yo tenemos la verdad. Y si el mundo puede gritar una bola de estupideces y mentiras allá afuera, tú y yo que tenemos la esperanza del mundo, ¿por qué no la compartimos? ¿Por qué no la hablamos? Y es lo que aquí Pablo le está recordando a los Efesios. Ustedes ya tienen todo. Si sigues leyendo, habla de la autoridad de la iglesia. Tú y yo tenemos autoridad. Tú y yo podemos caminar en autoridad y compartir las buenas nuevas. No debemos ser intimidados por el mundo. No importa cuánto ruido hagan ellos, Dios nos ha llamado a compartir las buenas nuevas, a vivir como Cristo nos ha llamado a vivir, a amar como Dios nos ha llamado a amar. Y si hacemos eso, no importa cuánto ruido haga la gente, el amor de Dios va a transformar y va a cambiar y va a ahogar el plan del enemigo. ¿Y con qué razón podemos adorar a Dios sabiendo que Él al final ya sabemos quién gana? Gana Dios. Tú y yo tenemos la victoria, ya la tenemos. ¿Por qué no compartirla? ¿Por qué no gritarla? ¿Y por qué no adorar a nuestro Señor? Vamos a ponernos de pie. ¿No? Yo no sé dónde te encuentres tú, pero rápidamente, si tú te quieres ir nomás de escuchar de Dios a seguirlo fielmente,
para que tú seas sellado con su Espíritu Santo, tú seas perdonado de todos tus pecados, es una decisión que hoy tienes que tomar, entregarle tu vida a Jesús y de seguirlo a Él. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es tu día de decirle: Jesús, te entrego mi vida. No quiero adorar, no quiero seguir la cultura de este mundo. Ya estoy cansado de hacer las cosas a mi manera, Dios. Señor, yo sé que tú tienes un plan bueno, un propósito para mí, para mi familia, y hoy te quiero entregar mi vida. Si tú nunca has hecho esta decisión, ahí donde estás, dile: Señor, te entrego mi vida. No entiendo todo esto, Dios, pero lo que sí entiendo es que hay un Dios que me ama, que me perdona y que tiene un plan y un propósito para mí. Dios, te entrego mi vida, perdóname. Hoy quiero seguirte a ti, en el nombre de Jesús. Si es la primera vez que tú haces una oración así, me encantaría hablar contigo, aunque te acerques ahí al bus de información y recibas un obsequio de nuestra parte. ¿Me dejan orar por ustedes? Padre, gracias, Dios, por esta hermosa iglesia, porque son pacientes conmigo, que prediqué más de lo que debería hoy, Dios. Pero yo te doy gracias, Dios, por sus vidas. Gracias, Padre, porque en esta iglesia está el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque podemos caminar confiados, podemos vivir confiados, Dios, porque tú estás con nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a caminar dignos del llamado, Señor, de ser tus hijos. Padre, en esta tarde yo te pido que tú animes a tu iglesia a caminar en autoridad, a vivir, Señor, como tú deseas que vivamos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias.